Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Regional TV, por aquí por Facebook, como todos ustedes saben. Y también, pues, les recordamos que vayan a la plataforma de YouTube, que ahí también nos encontramos como Regional TV. Hoy es martes 7 de julio del 2020 y estamos con una invitada muy importante, muy oportuna para el sector salud, y ya la vamos a presentar más adelante. Bueno, Dianita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Alargamos aislamiento, ¿no? Según Presidencia de la República. Sí, Emilio, le cuento, bueno, buenas noches a usted y a todos los televidentes de Regional. Enseguida saludo pues a nuestra invitada especial. Pero como usted lo dijo, sí, vamos hasta el 1 de agosto, aislamiento preventivo obligatorio. No sabemos pues hasta qué medidas irán a tomar pues en cada departamento. Esas pues ya nos dirán después y ya las contaremos. Mientras tanto, pues sigámonos cuidando como hasta ahora, y hoy pues con nuestra invitada que nos va a actualizar de lo que está sucediendo en nuestro municipio. Entonces yo les presento a todos los televidentes a la doctora Ana Belén Arteaga. Ella es la gerente de la S Pasto Salud. Bienvenida, doctora, gracias por aceptar la invitación y buenas noches a usted también. Buenas noches con ustedes, una muy buena noche con todas las personas que en este momento están siguiendo este programa, y quiero iniciar realmente agradeciéndoles la posibilidad que nos dan de compartir con la opinión pública un poco los acontecimientos de Pasto Salud y por supuesto del sector salud. Y un sector, como decíamos al inicio, doctora Ana Belén, qué complejo para ustedes ese trámite que han venido realizando, esa dirección. Usted preside un sector que desde que iniciamos, si bien ha sido complejo históricamente, pues imagínese desde que iniciamos la cuarentena. Doctora Ana Belén, antes de iniciar, doctora Ana Belén, ¿no? ¿Qué nombre? Ana Belén. ¿Sabe Belén, ¿Sabe por qué se lo pusieron? ¿Fue el papá, fue la mamá o en honor a...? Nací en el mes de diciembre, entonces de allí el segundo nombre, Belén. Y Sí, Ana por la mamá de María. y la combinación es muy bonita, muy católica. No creo que tenga muchas tocallas, de verdad. Muy poquitas. Bueno, doctora, entonces arranquemos. ¿Cómo estamos hablando de ese sector tan complejo? ¿Cómo ha estado usted, su familia? ¿Qué extraña? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo ha pasado con toda su familia? ¿Cómo está usted personalmente desde valga la redundancia, desde su interno, desde lo personal? Bueno, afortunadamente en mi familia todos estamos bien. Hemos seguido todas las medidas de protección, de bioseguridad. Pues a mí, por el cargo que ocupo, por representar a Pasto Salud, pues nos ha tocado laborar casi que de manera normal. Todas las mañanas, indudablemente, estamos en la oficina. A veces reuniones virtuales desde la casa, o a veces también encuentros o reuniones que tenemos en la alcaldía con el doctor Germán Chamorro en su calidad de mandatario local. Pues no nos ha afectado a nivel familiar. Pues mi padre y mi madre, que sí son adultos mayores, no han salido, están en cuarentena pues ya cerca de 3 meses, un tanto aburridos, pero saben que es importantísimo mantener esta cuarentena porque por su edad pues implica su salida, mayores factores de riesgo. Así es que estamos tratando con ellos de manejar otras herramientas que les permitan distraerse, que les permitan hacer cosas distintas sin tener que salir, porque ya lo digo, para ellos pues este COVID, esta pandemia, pues implica mayores riesgos por las patologías que tienen ellos, hipertensión, diabetes, por su edad. Entonces hay comorbilidades que podrían hacer mucho más perjudicial si ellos se lograsen infectar. Doctora, entrando ya al tema, antes de eso, contémosles a los televidentes, porque muchos de los que nos escuchan son de otras ciudades, la función que usted tiene, lo que significa la S Pasto Salud.
Bueno, Pasto Salud es una red de prestación de servicios. Tenemos a nuestro cargo 22 prestadores que están distribuidos tanto en la parte urbana como en la parte rural del municipio de Pasto. La esencia, la filosofía de los servicios que nosotros prestamos es el primer nivel de complejidad. Y en tal sentido, el motor que dinamiza estos servicios es el médico general. Lógicamente, hay otro tipo de profesionales, enfermeras, psicólogos, bacteriólogos, el personal técnico en salud, auxiliares de laboratorio, auxiliares de enfermería, pero el motor que mueve todo este sistema es el médico general. En estos 22 centros, entonces, prestamos por una parte servicios para atender la morbilidad, es decir, la enfermedad de las personas que sea susceptible de ser manejada en este nivel, pero también manejamos todos los servicios relacionados con la promoción y mantenimiento de la salud. En estos servicios, pues tenemos instituidos varios aspectos para evaluar el desarrollo, el estado de salud de todas las personas dependiendo del ciclo de vida en el cual se encuentren. Entonces hay programas para los niños, crecimiento y desarrollo, todo el programa ampliado de inmunizaciones, para adolescentes, para jóvenes, especialmente todo el tema de servicios amigables en salud, salud sexual y reproductiva, para el tema de adultos, adultos mayores y por supuesto todo el tema de patologías o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. La gran mayoría de los centros prestan los servicios de manera gratuita, consultas donde el usuario va, recibe su atención y regresa a su casa. Tenemos servicio de hospitalización en el momento en el hospital civil, unas áreas de aislamiento para el manejo de COVID con personas con sintomatología leve en La Rosa. Allá tenemos habilitadas 28 camas y servicios de urgencias que sí funcionan las 24 horas del día, los 365 días al año en el hospital de civil, Tamasagra, perdón, civil, La Rosa y San Vicente. Doctora, ¿qué cambios generales o importantes hubo en todas estas ramas o esta jurisdicción, llamémoslo así, que ustedes tienen desde que inició la pandemia? ¿Sí hubo unos cambios necesarios y que sean importantes para las demás? Bueno, la pandemia ha implicado cambios en muchísimos órdenes, pero también estos cambios pues están sujetos dependiendo de la etapa de la pandemia. En la etapa inicial, a mediados de marzo, cuando arrancamos los primeros periodos de aislamiento, de distanciamiento social, casi que tuvimos que cerrar muchísimos de los servicios ambulatorios. Básicamente estábamos prestando los servicios de urgencia para atender aquellas cosas que ponen en peligro la vida, la salud de las personas. Los demás servicios no los podíamos prestar porque prestarlos llevaba aparejado un riesgo importante. Así es que marzo, abril, nos dimos a la tarea de reorganizar esos servicios para prestarlos de tal suerte que el riesgo se minimice. En ese sentido, entonces, hicimos una reorganización. Los servicios, o en Lorenzo, por ejemplo, que es uno de los centros de salud que está ubicado en el oriente de Pasto, allí habilitamos todo para atender las personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, porque a estas personas no podemos mezclarlas con otras personas, por ejemplo, que tengan sintomatología respiratoria. Entonces, para el tema de atención de personas que padecen enfermedades crónicas, preferiblemente Lorenzo. Pero antes de eso se instituyó también un mecanismo de consulta telefónica, es decir, el médico llama, le hace una serie de preguntas a la persona para evaluar cómo está su condición de salud, si la persona está estable, si está compensada. Si la persona está compensada, el médico simplemente a través de la consulta diligencia la historia clínica y le emite la fórmula a la persona de sus medicamentos para los 3 meses siguientes. Si al contrario, al hacer la evaluación, las preguntas, la anamnesis, encuentra el profesional que la persona no está en un grado de compensación, se programa una atención domiciliaria. El médico con el equipo de salud se desplaza hasta la vivienda de la persona para hacer allí la valoración médica y definir una conducta. La misma situación de teleconsulta y consulta a domicilio la instituimos para las mujeres en estado de embarazo, dado que también es una población con bastante factor de riesgo. El tema de las atenciones de las personas que tienen enfermedades respiratorias las centralizamos en el Centro de Salud La Rosa.
Allí entonces todas las personas que tienen sintomatología respiratoria son atendidas. Y les decía que además en La Rosa habilitamos 28 camas desde mediados de marzo, donde estamos garantizando el aislamiento preventivo de aquellas personas que tienen COVID o que son sospechosas, pero que tienen sintomatología leve y que no tienen las posibilidades de garantizar el aislamiento preventivo en su casa, ya sea porque son habitantes de calle, población migrante, porque son turistas en tránsito o población que vive en condiciones de hacinamiento. Desde el mes de marzo hasta el día de ayer, allí hemos atendido 80 personas con estas características, pero sí hay que llamar la atención que de estas 80, 60 son personas que vinieron de la costa pacífica nariñense, otras tantas de otros municipios del departamento y solamente 4 personas del municipio de Pasto. Pero es un servicio importantísimo porque una persona que haya tenido contacto cercano con alguien confirmado o alguien confirmado que no pueda garantizar el aislamiento debe tener lugar de los primeros 14 días donde hacer ese aislamiento hasta que se le haga nuevamente la prueba de COVID y la prueba se negativice. En otro centro que tenemos también al oriente, llamado El Progreso, allí estamos privilegiando la atención de adolescentes y de jóvenes, especialmente en los temas de salud sexual y reproductiva. Eso es un poco la reorganización que hemos tenido. En los centros rurales estamos garantizando pues, todos los días los servicios, pero estamos llamando a los usuarios pues, de manera bastante escalonada para evitar que haya afluencia de pacientes en una misma sala de espera, porque eso sería pues, un factor contributivo al contagio. Perdón. Otro ejercicio importantísimo fue la adquisición de pruebas rápidas, ya específicamente en el tema de COVID. ¿No? Las pruebas rápidas son avaladas por el Ministerio de Salud. En el mes de mayo el pidió un para la tamización de usuarios para masificar el diagnóstico. Y aquí plantea que podemos utilizar varias pruebas y una de ellas son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no son confirmatorias del COVID. No sé, doctora, se le bajó el volumen. No la escuchamos bien, doctora. Sí, una prueba rápida. Bueno, se nos fue, ya devolver. Ya vuelve a entrar. Tienen una jurisdicción muy amplia, Dianita. Ahí volvió, y sobre todo en la población vulnerable. A ver. Entonces les decía que tomamos la estrategia de adquirir pruebas rápidas. El Ministerio de Salud en el mes de mayo expidió un documento que se llama Lineamientos para el Diagnóstico de SARS-CoV en Colombia. Y en esos lineamientos permite la utilización de 3 herramientas que nos permiten determinar si una persona está afectada por el virus. Una de ellas pues, son las pruebas confirmatorias, que son las pruebas PCR-RT moleculares, y esas son definitivamente pues, las que confirman si la persona tiene COVID o no. Pero hay otras pruebas que nos generan un acercamiento importante y que son útiles en el momento de tamizar a la población para garantizar aislamientos inteligentes. Y entre ellas están las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se hacen con una muestra de sangre. En esta muestra de sangre lo que se hace es identificar si hay incremento de unas inmunoglobulinas, básicamente la inmunoglobulina G y la M. Estas incrementan cuando la persona tiene en curso un proceso infeccioso. Las que compramos pues tienen altos niveles de sensibilidad, superior al 95%, igual de especificidad. Fueron avaladas por el INVIMA y fueron también avaladas por el Instituto Nacional de Salud, lo cual quiere decir que son pruebas muy seguras. Pero estas pruebas no diagnostican la presencia del virus. Ya lo digo, lo que hacen es determinar si la persona tiene en curso procesos infecciosos. Nos genera 2 resultados cualitativos, uno para inmunoglobulina G y otro para M. Cuando la G está aumentada, lo que significa es que la persona tuvo ya un proceso infeccioso y que su sistema, su cuerpo generó defensas, ya tiene anticuerpos. Mientras que cuando está incrementada la inmunoglobulina M, lo que significa es que esa persona en ese momento está en curso en un proceso infeccioso. Y cuando la prueba rápida resulta positiva, entonces las conductas que se deben tomar son, primero, el aislamiento de esa persona. Segundo, el reporte a la EPS. Tercero, reportarlo también a la Secretaría de Salud para que haga el cerco epidemiológico, es decir, haga seguimiento a todos los contactos de esa persona, pero además se le hace la prueba confirmatoria.
Hemos tamizado cerca de 1.000 personas con pruebas rápidas y el 10% de esas personas que hemos tamizado han dado positivas ya con la prueba confirmatoria. Es decir, eso muestra que estas pruebas son útiles porque gran parte de estas 100 personas eran totalmente asintomáticas, nunca presentaron un síntoma. Es más, casi el 50% de estas personas ya terminaron sus primeros 14 días de aislamiento, se les volvió a hacer la prueba, dieron negativos, pero llama la atención que nunca presentaron ningún síntoma. De allí la importancia de los tamizajes, porque si identificamos personas con el virus que no tengan síntoma, probablemente si no se hacen las pruebas nunca lo van a saber y van a seguir probablemente contagiando a su núcleo familiar, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Entonces, eso me ha parecido bien importante. Y también estamos ya en un proceso, comenzamos esta semana, después de haber articulado con 3 de las principales aseguradoras del municipio, con Emsanar, con Confamiliar y con la Secretaría de Salud para población que no tiene un carnet. Vamos a hacer de aquí a diciembre cerca de 20,000 tamizajes con prueba confirmatoria. Ya vamos a salir entonces, estamos saliendo a los barrios, a las casas, vamos a colocar unas carpas en algunos lugares estratégicos para que la población que desea hacerse la prueba se la haga sin importar si tiene síntomas o no. Qué interesante, doctora, todo el tema de las nuevas, bueno, de las nuevas casas, como usted muy bien dice, que para que la gente se pueda tomar ese tamizaje o esa prueba. Pero usted mencionaba acerca de la población vulnerable y eso llama mi atención. Por ejemplo, el habitante de calle, que usted dice que hay un porcentaje, ¿no? ¿Cómo hizo ese habitante de calle? ¿Alguien lo llevó? ¿Él fue por su cuenta? ¿O ustedes sospechan porque tiene algunos síntomas, estornuda? No sé cómo llega ese habitante de calle. Bueno, recordemos que la primera etapa de la pandemia lo que hacíamos era una demanda pasiva. Es decir, la persona que tenía un síntoma llegaba hasta la institución de salud, manifestaba que estaba mal y se le hacía la prueba. Hoy no. Hoy estamos pasando de una búsqueda pasiva que cesa, de esperar a que el usuario llegue, a una búsqueda activa. Entonces, nosotros estamos saliendo a las comunidades a hacer las pruebas a personas con o sin síntomas. ¿A quiénes hemos tamizado? Estamos tamizando en asocio con la Secretaría de Salud a las personas de los mercados porque tienen un factor de riesgo. Hemos tamizado también a personas habitantes de calle. Cuando vemos un habitante de calle, pues se la tomamos ambulatoriamente, lo llevamos al centro de salud. Hemos tamizado a algunas personas que están detenidos por algún delito, pero que su situación jurídica no ha sido resuelta, especialmente los que están en la URI y los que están en la permanente. Allí tamizamos cerca de 100 personas menos resultaron con COVID positivo, por lo cual la alcaldía pues les está garantizando un aislamiento en el lugar social. Entonces la perspectiva de aquí a diciembre es fortalecer ese tamizaje, entre más tamicemos mucho mejor. La estrategia del ministerio también cambió. Ahora hay una estrategia denominada PRAS, que traduce en pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Es decir, ya no es que todos nos tengamos que encerrar, ya la idea es simplemente de una manera inteligente aislar el virus. ¿Y cómo se aísla el virus? Identificando las personas que lo tienen, identificándolas tempranamente con las pruebas, haciendo seguimiento a todos los contactos de esta persona y haciendo el aislamiento solamente de quienes tienen el virus. A eso el ministerio lo ha denominado el aislamiento inteligente. Doctora Ana Belén, sabemos pues que ahora en las universidades de, por ejemplo, la Nacional, la de Antioquia, ellos van a tener mejor dicho, la educación virtual. Los jóvenes de allá ya están regresando a sus casas. Con ellos, ¿qué conductos se seguiría? ¿Cómo sería el proceso para saber cómo están ellos? Bueno, la estrategia que nosotros tenemos ante todo, por las EPS con las que tenemos convenio, que son EPS que afilian población del régimen subsidiado, Emsanar, Confamiliar y decíamos la población pobre no afiliada, la que no tiene un carnet. Entonces, a toda esta población la idea es evaluar sus factores de riesgo. Sí, personas que vivan en hacinamiento, personas que hayan tenido contacto con alguien cercano, a eso hace referencia al rastreo. Definitivamente, si son estudiantes, si son trabajadores, dedíquese a la actividad que se dedique. Si se le hace la prueba, está asintomático y resulta positiva, tenemos que garantizar las condiciones de aislamiento,
Probablemente a los estudiantes cuando den positivos con sintomatología leve o sin síntomas, si tienen las condiciones de garantizar el aislamiento en su casa, lo deben hacer. Y entiendo, como usted lo decía, pues que ya el sector educativo también está avanzando en muchas estrategias que permitan continuar con las clases, con las capacitaciones también de manera virtual. Sí, doctora, y con esos laboratorios que ustedes van qué bueno que hayan ampliado, porque ya se amplíe la toma de muestras, si así me permite el término. Y por eso es que se va a llegar a cerca de 30.000, y bueno, se habla de algunas, de unas cifras, pero que más que tema de cifras, porque aquí esto va a seguir avanzando, es, es seguir insistiendo en todas esas medidas. Entonces, la invito, doctora Ana Belén, que volvamos, por favor, a llegar esas medidas a la población que aún no se contagia, de los que no nos hemos contagiado. ¿Qué debemos hacer? Y también, seguido, las personas que ya están contagiadas, porque ya hemos pasado varios mesecitos y ya conocemos de casos que las personas se contagian, pero les dicen, quédense en la casa, y ya empiezan, incluso por redes sociales, que es una información muy compleja y uno debe saberla mirar, ya empiezan a hablar de mucho, ¿no? De medicamentos, las naturales, de quedarse en casa, en esa cuarentena ya del contagiado. ¿Qué decirles para la prevención? ¿Y qué decirles los mejores mensajes para los que ya se encuentran contagiados en un contagio leve, llamémoslo así? Bueno, lo importante es saber que esta pandemia nos estará acompañando todavía un periodo relativamente largo. Ya el señor presidente, el doctor Iván Duque, decía que por lo menos un año más. Y para volver nosotros a condiciones de normalidad, se necesita que en nuestra región o en el país sucedan una de dos cosas. La primera, que no es la que esperamos, y es que más del 70% de la población se haya contagiado, haya generado inmunidad y gracias a esa inmunidad proteja al otro 30% que no está contagiado. O la segunda razón que nos va a llevar o nos va a volver a la normalidad es la vacuna. Recordemos que todavía en el mundo no hay tratamiento ni hay vacuna. Se están haciendo muchísimos estudios. Hay algunos medicamentos que van a permitir tratar los casos graves. También hay varios países que tienen desarrollada la vacuna, pero en todos estos procesos de investigación hacen falta algunas fases. Por ejemplo, para la vacuna, entiendo que hace falta la fase de probarla en humanos. Una vez se prueba en humanos, se muestre su eficacia, entonces vendrán las otras fases de producción y de distribución a nivel mundial, lo cual hace que tengamos presente que la pandemia no acabará en un mes, en dos, probablemente, si la vacuna no sale antes, por lo menos un año. Entonces, como la circunstancia se va a mantener a lo largo del tiempo, lo importante es que todos sigamos emprendiendo, utilizando las medidas preventivas. La principal medida, la medida por excelencia preventiva es el distanciamiento social. No salga de no ser necesario. Manténgase en su casa. Si usted tiene que salir porque necesita hacer alguna urgente, porque tiene que elaborar, por favor hágalo usando tapabocas. Tapabocas usado de manera correcta, de tal manera que cubra la nariz y que cubra la boca. Se dice que el virus, ya está estudiado, tiene 3 vías de acceso al organismo: las mucosas de la boca, de la nariz y de los ojos. Por eso es bien importante el uso del tapabocas usado de manera correcta. Nunca tocar el tapabocas de la parte central, porque usted lo que va a hacer es llevar los virus. Siempre que necesite acomodarlo, movilizarlo de las bandas laterales. Cuando tenga que salir, además del tapabocas, guarde una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Y tal vez otra estrategia muy efectiva, de muy bajo costo, es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El coronavirus, el SARS-CoV, que es el que produce la enfermedad COVID-19, en la parte central tiene grasa, tejido adiposo. Y ese tejido adiposo se destruye fácilmente simplemente con una adecuada técnica de lavado de manos con agua y jabón. Un lavado donde frote todas las superficies de su mano, por lo menos que dure de 20 a 40 segundos. Esas son las medidas que de entrada se dijeron, son medidas eficaces, sencillas y que tenemos que seguirlas manejando, utilizando de manera permanente hasta que tengamos una solución de fondo frente a estas circunstancias. Doctora, no están contagiados,
contagiados que les dicen quédense en casa 14 días y están contagiados, ¿qué es lo que se les recomienda? Bueno, recordemos que no hay un tratamiento para el COVID, no lo hay. El tratamiento es sintomático, es decir, es un tratamiento orientado a atacar los síntomas. Del total de la población que se va a contagiar o que nos iremos a contagiar, el 80% serán asintomáticos, sin síntomas. Otro porcentaje con sintomatología leve y algunos pocos, más o menos el 4 o 5% con sintomatología grave. Entonces, normalmente para el 80% que maneja sin síntomas o con sintomatología leve, simplemente el médico le va a recomendar pues qué debe hacer. Si tiene fiebre, pues tener un antipirético. Si tiene demasiados estornudos, secreción, un antihistamínico. Y muchos no necesitarán nada, simplemente el aislamiento para evitar el contagio, porque no van a tener ningún síntoma. Ya las personas que se complican, que tienen fiebre sostenida por más de 38 grados centígrados, que comienzan a presentar dificultad respiratoria, lo importante es consultar de manera inmediata a una institución de salud, porque los casos graves sí son de manejo hospitalario. Perfecto. Doctora Ana Belén, como siempre en las redes sociales dan comunicados, informan cosas que muchas veces son erróneas y ha llevado a muchas personas a dejarse convencer de eso, y es cuando ellos han dicho que el COVID no existe, que eso es negocio, que la salud, bueno, sabemos que eso también ha llevado a que muchas personas que tienen los síntomas se queden en casa, o que no, pues porque se asustan, por no van a tiempo. ¿Qué estrategias están tomando ustedes para que se den cuenta que sí, que hay que asistir cuando se tienen ciertos síntomas? Bueno, allí lo importante es siempre tratar de informarnos de fuentes fidedignas. Lo que usted plantea muchas veces en las redes, hay una cantidad de información de noticias falsas, medicamentos que dicen que son la cura, que son el milagro, que ya está la vacuna, hay infinidad de circunstancias y entre ellas también que es un cartel y que es un negocio del sector salud y que ahora pues a todas las personas se las hace pasar por COVID a cambio de una cifra económica. Eso no es cierto. Lo primero para decirles es que el talento humano que está prestando los servicios en este momento es un talento humano que está poniendo en riesgo su vida todos los días. Son las personas que están atendiendo los casos leves, los casos complicados de COVID y son las que tienen la mayor probabilidad de contagiarse, el talento humano en salud. Así es que hay que creer en la gente. Eso del cartel de que se está recibiendo dinero no en ningún momento es cierto. Y decirles también que si la primera etapa cerramos algunos servicios, hoy se están ya restableciendo, estamos invitando a la población a que acuda, a que derive los servicios, porque ya la misma Organización Mundial de la Salud lo planteaba. Nos preocupa también la situación futura de salud de nuestra población, si están dejando de asistir a los servicios que normalmente requieren. Es una invitación a que deriven los servicios. Tenemos ya muchísimos mecanismos de protección, limpiezas, desinfecciones muy exhaustivas de cada consultorio, cada que atendemos una persona, todo el talento humano con sus elementos de protección requeridos, dependiendo del servicio que presten. Así es que hoy el riesgo de que haya contagio en una institución de salud está totalmente minimizado por todas estas medidas que se han tomado. Hay que derivar los servicios de salud, consulten cuando sea necesario y recuerden que frente al COVID, pues si usted se siente bien, no tiene que ir a un hospital, pero si comienza a tener dificultad respiratoria, malestar general, si ve que su salud se encuentra afectada, sí es importantísimo acudir de manera temprana. Entre más temprana lo haga, pues mayor capacidad de respuesta tendrá el sector salud para ayudarlo a salir adelante. Bueno, doctora, antes de ir con Angie, que nos hace una pregunta, les recordamos a todos los televidentes que las inscripciones de la Universidad de Un Minuto aquí en Pasto están abiertas ya desde hace un tiempo para que ustedes entren y tengan esta facilidad de estudiar, ¿no? Que no haya esa deserción por economía, por tiempo. Están entregando unas buenas facilidades tanto en posgrado como en pregrado. No se olviden de entrar a la umecuida.uniminuto.edu. La umecuida.uniminuto.edu, no lo olviden.
Bueno, el señor Andy Fillet dice, buenas noches, una pregunta, ¿cómo estamos de infraestructura? Si hemos avanzado en la capacidad instalada en los hospitales y si se está direccionando a unas EPS específicas para atender los casos críticos. Gracias. No, el día de ayer hubo una reunión articulada con Secretaría de Salud, con el Instituto Departamental de Salud, con las EPS. Hay un compromiso de todas las EPS, tanto públicas como contributivas, para incrementar el tamizaje. Todas absolutamente tienen ya una red de prestación de servicios, porque en esta época o en esta etapa lo que tenemos que hacer es masificar el diagnóstico. Pero por su parte entiendo, porque ya es una responsabilidad del departamento, está haciendo una serie de esfuerzos para incrementar las camas en el departamento de cuidados intensivos que permitan la atención de los pacientes complicados. Entiendo que se han habilitado muchas camas ya en Tumaco, en Ipiales, y en Pasto específicamente también hay como 30 camas habilitadas más. El centro, el hospital de referencia, primero el hospital departamental, entiendo que el Hospital San Pedro de segundo, y tercero algunas otras clínicas de la red privada. Doctora, usted nos contaba cómo ha organizado lo de los centros de salud. De pronto los televidentes también quisieran informarse, por ejemplo, en Tamasagra la atención si sigue normal, odontología, medicina, o que ha hecho algunos cambios en el centro de salud de allá. Bueno, les decíamos, en todos los centros inicialmente pues hubo un cierre temporal de los servicios. Hoy la invitación hacia que acudan a los centros en Tamasagra, en San Vicente, en el Civil, en Lorenzo. Ya estamos prestando todos los servicios normales con los elementos de protección. El único servicio que no está reaperturado es el servicio de odontología. Allí también hay una directriz del ministerio de no reaperturarlos, porque el servicio de odontología, al trabajar en cavidad oral, pues representa un gran riesgo de contagio. Básicamente estamos prestando en los hospitales grandes el servicio de odontología solamente para atender la urgencia odontológica o las circunstancias que sean prioritarias. Los servicios de odontología normales no lo estamos prestando por la razón que les comento. Es un servicio de alto riesgo, no solamente para el profesional, sino también para el usuario. Doctora, para finalizar, preocupaciones varias, por supuesto, por parte suya, en lo personal y en lo laboral, pero ¿qué es lo que más le preocupa a la doctora Ana Belén en todo este tema de pandemia, ya con esa experiencia que hemos adquirido de 4 meses larguitos de todo esto? Nadie tiene la última palabra, aquí la última palabra la tiene un virus. Ustedes lo que tienen que trabajar, decidir, pero si le podríamos hacer un poco de esa preocupación, ¿cuál sería la número 1? Pues tal vez la circunstancia que más preocupa es que la población no ha generado la cultura del autocuidado. Muchas personas creen que esto no es cierto. Hay una frase que dice, no vamos a creer hasta que nos toque de manera cercana, hasta que un amigo, hasta que un familiar. Entonces, sí es un llamado a generar esa cultura ciudadana del autocuidado. Las medidas de prevención son sencillas, y tal vez a veces por ser sencillas no creemos en ello. Insisto entonces, ¿qué aspectos de cultura ciudadana son importantes en esta pandemia? El aislamiento. No espere a que alguien tenga que sancionarlo para que usted cuide su salud. Es el autocuidado. No salga de su casa. Si tiene que salir, con los elementos de protección, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de tapabocas. Hay otra costumbre que uno la ve un poco arraigada en la comunidad, y es usar guantes. Eso no se debe hacer, ni siquiera en los centros comerciales. Los guantes están reservados solamente para el talento humano en salud. ¿Qué sucede cuando usted usa guantes? Usted tiene la falsa sensación, la falsa creencia de que se está cuidando. Deja de lavarse las manos. Y ese dejar de lavarse las manos, usar guantes, puede comenzar a replicar el virus a tantas personas como se contacte con ellos. Entonces, no usar guantes, por favor, solamente tapabocas con las medidas de manera adecuada, lavado de manos, el distanciamiento social. Muy bien, a ver si de pronto captamos.
porque la verdad, como usted dice, eso es lo más preocupante, ¿no? Y hasta que no le suceda a alguien cercano, creo que difícilmente lo entiende. Como para ya cerrar, doctora, dígame lo bueno, lo malo y lo feo de toda esta situación para usted como persona. Bueno, yo creo que lo bueno, lo positivo, es que nos está permitiendo reencontrarnos como seres humanos. El hecho de tener esta cuarentena, de estar en familia, en una vida tan agitada, como tan rápida como la que estábamos viviendo, creo que si la sabemos ver bien y le sacamos el adecuado provecho, es una situación fabulosa. Ese reencuentro, el estar en familia, el compartir muchas otras cosas que antes no se hacían. Eso es lo bueno. Creo que lo malo es que la pandemia todavía nos va a acompañar un tiempo largo, por lo menos un año. Y lo feo es que no creemos en la repercusión tan negativa que no cuidarnos puede traer no solamente para nuestra salud, sino para la salud y la vida de nuestras personas que más queremos. Doctora, ¿tenemos alguna estadística, un número para, sin ánimo de generar pánico, pero a raíz, cuando lleguemos a este tope en cualquier sector salud, empezamos una alerta roja, por así decirlo? Bueno, ¿O es muy... hasta el momento en el municipio de Pasto se han hecho más de 5.300 pruebas. Y de esas más de 5.300, un poco, cerca de 950, un poquito más, ya han resultado positivos. Pero la mayor parte de estas 950 personas, ya cerca de 360, están recuperadas. De las 600 que quedan pendientes, la gran mayoría está con sintomatología leve manejado en casa. Algunos epidemiólogos plantean que cuando la positividad está por encima del 20%, debe comenzar a preocuparnos. En el caso del municipio de Pasto, 950 casos frente a más de 5.300 pruebas nos da una tasa de positividad cercana al 17%. Es decir, todavía no estamos en situaciones preocupantes. Ahora, el otro tema es el tema de cuidados intensivos. Hay unas estadísticas que muestran cuando estamos en verde, en amarillo o en rojo. En este momento tenemos algunas camas de cuidados intensivos usadas. Creo que hay 12 personas, 8 con sintomatología grave y ya diagnosticada, otras 4 sospechosos, pero que están con sintomatología grave. Pero por el momento las unidades de cuidados intensivos de nuestro municipio no están desbordadas. O sea, es importante que lo sepamos, pero no quiere decir que nos vamos a la parte de la excesiva confianza, donde no nos pongamos bien el tapabocas, no hagamos el distanciamiento social, mejor dicho, todo lo que usted nos ha dicho esta noche que ha sido valioso y que aunque suena repetitivo, yo creo que todos los días debemos hacer esa campaña de repetirlo para que entendamos que en cada uno de nosotros está el cuidado para la otra persona. Así es, hay que insistir muchísimo en las medidas preventivas. Las medidas preventivas son las que van a evitar que generemos complicaciones en nuestra salud y probablemente si nos da el COVID con sintomatología grave, incluso que perdamos la vida. Y como usted bien lo dijo, doctora, no existe medicamento, no hay, me refiero a propósito de un video ya hace unos mesecitos que salió aquí en la Plaza de Nariño hablando que se tenía la cura y tanta cosa. Entonces, es quedarse en casa, ¿no? Es esperar a lo que el médico lo diga, porque no solo se ha degenerado aquí en Pasto, sino en varias ciudades del país, del mundo, que hay la cura, y bueno, tener el autocuidado, que es el mensaje primario que usted envía, que es muy bueno, y el segundo, pues información, ¿no? Información real, información verídica, de fuentes realmente oficiales. Doctora, salúdenos a toda su familia, que le vaya súper, súper bien. No, un cordial saludo para todas las personas que están siguiendo esta transmisión, decirles que estamos prestos para servirles, para orientarles y que tengan total certeza de que estamos tratando de tomar las mejores decisiones porque queremos que nuestro municipio de esta crisis salga fortalecido.
Y muchísimas gracias, doctora. Esperamos que le siga yendo muy bien. Nos queda felicitarla pues por la organización que tiene y que todas las recomendaciones que nos ha dado, como le digo, repito, en esta noche, ya queda, como se dice, el autocuidado y el aislamiento inteligente, que de pronto no hemos entendido esa palabra. Con inteligencia nos salvamos todos. Con Así es. inteligencia no quiere decir confianza y salgamos. Mire, Javier Martínez Coral dice, buenas noches, excelente entrevista. Javier Andrés Ruano González, un saludo al doctor. Solo la responsabilidad del autocuidado, él también lo reafirma. Que les vaya muy bien, doctora. De nuevo, mil gracias. Buenas noches, un cordial saludo con todos. Bueno, no nos olvidemos, para mañana en Pasto, pico y cédula 901. Quiere decir que son las personas que pueden salir a hacer sus vueltas, sus diligencias. Y pico y placa 4 y 5. Una feliz noche, gracias a todos los televidentes de Regionar. Mañana nos vemos con más invitados. Mañana tenemos al señor alcalde de Gualmatá. Una feliz noche, gracias doctora, gracias Emilio, muchas gracias. Mañana es miércoles de alcalde. Que les vaya muy bien, muchas gracias, hasta mañana, hasta luego. Gracias.